El despertador sonó a las 6 en punto. Elaine Brooks suspiró pesadamente, apagando de mala gana el insistente sonido. Lunes. Nathan moqueaba a su lado, sin inmutarse por el timbre, como si estuviera dormido en otra realidad. Solía despertarse con ella, preparándole el desayuno mientras se duchaba. Ahora Elaine estaba acostumbrada a prepararse en silencio y sola, intentando no despertar a su marido. El cuarto de baño la recibió con un suelo de baldosas frías y olor a jabón de lavanda. Al mirarse en el espejo, Elaine notó las finas arrugas en las comisuras de los ojos. Tenía 37 años, pero el último año parecía haberle añadido otros 5. Llevaba el pelo castaño, con ligeras canas en las sienes, recogido en un moño. Elaine siempre había mantenido la norma de que un profesional de recursos humanos debía tener un aspecto profesional y discreto. Carlsbad, una pequeña ciudad a 3 horas de San Diego, recibía la mañana con una niebla que se disipaba lentamente con la salida del sol. Su hogar, una casa de 2 plantas con un pequeño jardín, estaba en un barrio tranquilo. Todas las mañanas, cuando Elaine bajaba las escaleras, pasaba la mano por la barandilla que su padre había pulido a mano hasta dejarla reluciente hacía 20 años. Había heredado la casa cuando sus padres murieron en un accidente de coche hacía 5 años. No le quedaban más parientes, solo el marido con el que se había casado hacía 8 años. Nathan Brooks llegó a su vida como un soplo de aire fresco. Un tasador de seguros alegre y encantador, de ojos chispeantes y risa contagiosa. Se conocieron en un acto benéfico en el que Elaine representaba a su empresa y Nathan a la de seguros. Siguió una conversación, luego una cita, y un año después estaban en el altar. Los primeros años de su matrimonio estuvieron llenos de viajes juntos, cenas a la luz de las velas y planes para el futuro. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Elaine no podía precisar el momento exacto en que Nathan empezó a llegar a casa más tarde de lo habitual, cuando sus abrazos se volvieron más mecánicos y sus conversaciones se convirtieron en largas pausas. La cafetera silbó suavemente, llenando la cocina con el aroma del café recién hecho. Elaine sacó su taza favorita con un dibujo de la Torre Eiffel, regalo de Nathan de sus primeras vacaciones juntos en París. A veces se preguntaba si él recordaba aquel viaje tan vívidamente como ella. ¿Ya te vas? La voz ronca y somnolienta de su marido le hizo estremecerse. Nathan estaba en la puerta de la cocina, despeinado, con unos pantalones de casa y una camiseta. Antes le había parecido sexy, pero ahora le resultaba familiar. Sí, hoy es una reunión importante, respondió Elaine, dando un sorbo a su café. ¿Llegarás tarde esta noche? Puede ser. Nathan alcanzó la cafetera. Unos cuantos clientes con casos problemáticos. Evitó establecer contacto visual con ella, lo que se había convertido en otra costumbre de los últimos meses. Elaine reprimió el impulso de preguntarle si realmente iba a estar con los clientes, o si se estaba inventando una excusa otra vez. 3 veces en el último mes lo había llamado al trabajo después de las 7 de la tarde, y la secretaria le había contestado invariablemente que el señor Brooks ya se había ido, y no llegaba a casa hasta las 10, a veces oliendo a alcohol y a perfume ajeno. Elaine se convenció de que era el perfume de las clientas, que en el negocio de los seguros a veces había que relacionarse con la gente en ambientes informales. He hecho un guiso, está en la nevera, dijo Elaine levantándose de la mesa. Caliéntalo. Nathan asintió, mirando su taza. Antes apreciaba su talento culinario, pero ahora daba por sentada su preocupación. No olvides que el viernes salgo de viaje de negocios, le recordó Elaine mientras guardaba sus papeles en el maletín. Durante 15 días. Sí, sí, ya me acuerdo. Nathan se frotó los ojos. Chicago, ¿verdad? Detroit, le corrigió Elaine. Te lo he dicho 3 veces. Lo siento. Finalmente la miró, pero no había verdadero remordimiento en su mirada, sino más bien impaciencia. Elaine sintió una punzada de resentimiento. Este viaje de negocios era importante para ella. La oportunidad de presentar el nuevo sistema de evaluación de personal que había estado desarrollando durante los últimos 6 meses. Si salía bien, podría ascender a jefa de recursos humanos, pero a Nathan no parecía importarle. ¿Puedes enviarme el horario de vuelos?, preguntó abriendo la nevera. Ya te lo he enviado al buzón, contestó Elaine, abotonándose el abrigo. Anoche. Ah, asintió. Lo comprobaré. El beso de despedida fue tan mecánico como todas sus interacciones de los últimos tiempos. Un roce seco de labios,
sin calor ni sentimiento. Elaine salió de casa, secretamente contenta de poder distraerse pronto de la frialdad de su relación. Su sedán azul oscuro, comprado hacía 3 años, arrancó a la primera. Elaine encendió la radio y dejó que las melodías alegres alejaran sus pensamientos ansiosos. El trayecto a la oficina duraba 20 minutos, tiempo suficiente para pasar de los problemas domésticos al trabajo. Technosystems, donde Elaine trabajaba desde hacía 10 años, era una pequeña empresa de software. La oficina, pequeña pero acogedora, estaba situada en un moderno edificio de cristal y hormigón. A Elaine le encantaba su trabajo, encontrar a las personas adecuadas, ayudarles a desarrollar su potencial, formar un equipo eficaz. Le daba una sensación de control de la que carecía en su vida personal. «Buenos días, Elaine», la saludó Danielle, la joven ayudante, siempre enérgica y sonriente. «No lo olvides, la entrevista para el puesto de diseñadora es a las 10. «Gracias, Danielle», le devolvió la sonrisa Elaine. «¿Está listo el material?» «Todo está en tu mesa», asintió la chica, tendiéndole una taza de té. «Y también el café del director». «Eres un milagro», le agradeció Elaine con sinceridad. En la oficina se sentía necesaria, una parte importante del mecanismo. Aquí la valoraban, la escuchaban, respetaban su profesionalidad. En casa, se sentía cada vez más como un fantasma, físicamente presente, pero invisible para su marido. El día transcurría a un ritmo frenético. Entrevistas, informes, una reunión con el director sobre el viaje de negocios. Robert Mills, el cincuentón fundador de la empresa, apreciaba el trabajo de Elaine. «Tu sistema de evaluación de personal podría ser nuestra ventaja competitiva», dijo mientras repasaba la presentación. «Si los clientes de Detroit lo aprueban, podemos implantarlo en todas nuestras sucursales». «Gracias por tu confianza, Robert», sintió Elaine una oleada de orgullo. «No te defraudaré». «Lo sé», sonrió el director. «Por cierto, ¿cómo está Nathan?» «Hace tiempo que no lo veo». Elaine se obligó a sonreír. «Está bien, trabajando duro. No me dijo que hacía más de un año que Nathan y ella no iban juntos a una fiesta de empresa, que él siempre encontraba excusas para no acompañarla a los actos de trabajo. De camino a casa, Elaine pasó por el supermercado y compró comida para la cena, con la esperanza de que Nathan y ella pudieran cenar juntos esta noche. Tal vez deberían intentar arreglar su relación, tener una charla sincera antes de que ella se fuera. Pero en casa la recibió el silencio y una nota en la nevera. «Llego tarde. No me esperes levantada para cenar». La letra era descuidada, apresurada, como si Nathan hubiera salido con prisas. Elaine suspiró, sacando la compra de las bolsas. Se fijó en el teléfono de su marido sobre la mesa de la cocina. Al parecer se lo había olvidado en casa por primera vez en mucho tiempo. En otras ocasiones, ni siquiera habría mirado su teléfono, respetando su intimidad. Pero ahora, impulsada por una vaga sospecha, Elaine desbloqueó la pantalla. La contraseña era la misma, el día de su boda. Lo primero que vio fue una notificación de un nuevo mensaje del contacto R. Solo una letra en lugar de un nombre. El mensaje era parcialmente visible. «Esperándote hoy, como siempre. No olvides». El corazón de Elaine se apretó dolorosamente. Sabía que no debía seguir leyendo, que era un abuso de confianza. ¿Pero seguía existiendo esa confianza entre ellos? Su dedo se posó sobre la notificación, pero el sonido de la puerta de entrada abriéndose la hizo estremecerse y colgar rápidamente el teléfono. «Me he olvidado el móvil», entró Nathan en la cocina, enarcando las cejas sorprendido al ver a su mujer. «Creía que aún estabas en el trabajo». Elaine intentó hablar con calma, aunque el corazón le latía como loco. «Quería hacer la cena». «Lo siento». Nathan cogió el teléfono y comprobó rápidamente la pantalla. «Tengo una reunión con un cliente. No me esperes levantada». Se inclinó para besarle la mejilla, pero Elaine sintió un olor desconocido, no el de su colonia habitual, sino algo floral, femenino. «¿Qué cliente?», preguntó tratando de mantener un tono de voz informal. «Los Robertson», respondió Nathan rápidamente. «Problemas con el pago de la inundación». «¿Los Robertson?», Elaine frunció el ceño. «¿No habían cerrado el caso hace un mes?» «Tú misma lo dijiste». Nathan se quedó inmóvil un momento y luego hizo un gesto indiferente con la mano. «Los otros Robertson, del barrio norte, una mentira.
Elaine podía verlo claramente en la mirada huidiza de sus ojos, en la forma en que se relamía los labios, un gesto que siempre delataba su excitación. Claro, asintió, decidida a no montar una escena. Buena suerte con los clientes. Cuando la puerta se cerró tras Nathan, Elaine se hundió exhausta en una silla. Una parte de ella sabía la verdad desde hacía mucho tiempo, pero admitirla significaba hacer añicos la ilusión de un matrimonio feliz. En lugar de cenar, abrió una botella de vino y subió a su despacho, decidida a trabajar en su presentación para el viaje de negocios. El trabajo siempre había sido su salvación. Los días siguientes se dedicaron a preparar el viaje. Nathan llegaba tarde a casa y evitaba la conversación con generalidades. Elaine no preguntó por clientes, aunque ahora estaba casi segura de que su marido se veía con otra mujer. Una parte de ella quería montar un escándalo, exigir explicaciones, pero la otra, la parte racional y controladora, decidió esperar al viaje de negocios. La distancia le ayudaría a tomar una decisión informada sobre el futuro de su matrimonio. El viernes por la mañana, Elaine estaba haciendo la maleta cuando Nathan se ofreció inesperadamente a llevarla al aeropuerto. No hace falta, respondió ella. He llamado a un taxi. No quiero que llegues tarde al trabajo. Como quieras. Se encogió de hombros sin mucho pesar. Llámame cuando aterrices. Lo haré. Elaine cerró la maleta. Todas las facturas están pagadas para el mes que viene. Los víveres en la nevera. Puedes usar mi coche si el tuyo vuelve a estropearse. Nathan asintió, ocultando un bostezo tras la palma de la mano. Gracias. Buen viaje. No hubo beso ni abrazo de despedida, solo una torpe palmada en el hombro. Elaine miró fijamente a su marido, intentando verle como el hombre del que se había enamorado 8 años atrás. Pero el hombre que tenía delante era un extraño, indiferente, distante, viviendo su propia vida. El taxi se detuvo justo a tiempo. Elaine echó otro vistazo a la casa de sus padres, llena de recuerdos y amor. Era extraño dejarla con un hombre que ya no parecía valorar la casa ni a sí misma. ¿Todo bien, señora?, preguntó el conductor mientras cargaba la maleta en el maletero. Sí, se obligó Elaine a sonreír. Es que no me gusta irme de casa. En el aeropuerto se sintió por fin aliviada. 2 semanas sin estrés, sin tener que fingir que todo iba bien. 2 semanas para centrarse en el trabajo y decidir qué hacer con un matrimonio que parecía no tener salvación. El avión despegó, dejando atrás Carlsbad. Elaine miró por la ventanilla la ciudad cada vez más pequeña y pensó que tal vez este viaje de negocios no solo era una oportunidad para avanzar en su carrera, sino también para replantearse su vida, encontrar la fuerza necesaria para afrontar la verdad y seguir adelante, con o sin Nathan. Detroit recibió a Elaine con un viento gélido y una llovizna. Al salir del aeropuerto, Elaine se estremeció y se ciñó el abrigo. Un taxi la llevó rápidamente al hotel, un moderno edificio de cristal y metal en el distrito financiero de la ciudad. La habitación era espaciosa y acogedora. Una cama grande, un escritorio junto a la ventana, con vistas al paisaje urbano, un minibar y un cuarto de baño con ducha. Elaine deshizo la maleta, colgó sus trajes de negocios en el armario y sacó una carpeta con documentos. La primera reunión estaba prevista para mañana, a las 9 de la mañana, pero ella quería repasar la presentación una vez más. Acomodada en su escritorio, con una taza de té, Elaine se sumergió en su trabajo. Al caer la tarde, recordó que había prometido llamar a Nathan cuando llegara. Su teléfono mostraba 3 llamadas perdidas, pero no de su marido, sino de la colega de Danielle. Elaine decidió llamarla a ella primero. ¡Elaine! Por fin, Danielle parecía emocionada. ¿Qué tal el vuelo? Bien, respondió Elaine. ¿Ocurre algo? El director quería que te dijera que la reunión se ha adelantado a las 11. Esta mañana tienen reuniones internas. Vale, gracias por la información, anotó Elaine en su agenda. Después de hablar con su colega, marcó el número de su marido. Sonaba, pero Nathan no contestaba. Elaine dejó un mensaje. Hola, lo he conseguido. El número es bueno. Primera reunión mañana. Espero que te vaya bien. Era extraño que no hubiera cogido el teléfono. Nathan solía estar en casa a esas horas. En los últimos meses, sin embargo, normalmente, había dejado de ser la norma en su relación. Elaine decidió no alterarse y pidió la cena para la habitación.
La mañana trajo buenas noticias. El cielo se había despejado y la presentación había ido incluso mejor de lo que ella esperaba. Los representantes de la sucursal de Detroit hicieron muchas preguntas, pero en general les gustó la idea. Apreciaron especialmente el módulo de evaluación objetiva del rendimiento de los empleados. Señorita Brooks, el director de la sucursal, Jeremy Porter, le estrechó la mano tras la reunión. Su sistema es realmente impresionante. Creo que podremos probarlo el mes que viene. Gracias, señor Porter, sonrió Elaine. Puedo ayudar con la implantación y la formación del personal. Por la noche, de vuelta en el hotel, volvió a llamar a Nathan. De nuevo sin respuesta. Empezaba a preocuparse, pero Elaine se convenció de que su marido estaba ocupado o se había olvidado de cargar el teléfono. Le envió un mensaje de texto. La presentación ha ido genial. Llámame cuando puedas. Los 3 días siguientes pasaron volando en una ráfaga de reuniones de trabajo, discusiones y ajustes del sistema. Elaine estaba totalmente inmersa en su trabajo, intentando no pensar en sus problemas conyugales. Aquí, lejos de casa, se sentía más segura y competente, como si se pusiera la armadura protectora de la profesionalidad. El cuarto día de su viaje de negocios, Elaine se despertó con una llamada telefónica. El reloj marcaba las 6 de la mañana. «¿Diga?», contestó somnolienta. «Elaine, soy Martha Kingsley, tu vecina». La mujer mayor del otro lado del pasillo parecía preocupada. Martha era el tipo de vecina que conocía todas las noticias del barrio, pero se mantenía al margen innecesariamente. «Buenos días, Martha. ¿Pasa algo?» «Cariño, siento llamar tan temprano, pero pensé que debías saberlo. Hay una mujer extraña en tu casa». Elaine se sentó bruscamente en la cama. «¿Qué? ¿Qué mujer?» «Una mujer joven, pelirroja. La vi anoche, sacando cajas de tu casa. Al principio pensé que era una pariente de Nathan o una amiga tuya, pero esta mañana la he visto tirando cosas». «¿Tirando cosas?» Elaine sintió que el corazón le latía con fuerza. «Sí, cielo. Parece ropa de mujer, libros, álbumes de fotos». Fui a preguntarle qué pasaba, pero me dijo muy groseramente que no era asunto mío. Dijo que ahora vivía aquí. Por la mente de Elaine pasaron decenas de pensamientos. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué Nathan la dejaba tirar cosas? ¿Y por qué no contesta al teléfono? «Martha, ¿has visto a mi marido?» «¿A Nathan?» «Sí, volvió anoche tarde con esta mujer. Trajeron algunas cajas. Creía que estaban redecorando». «Gracias, Martha». La voz de Elaine sonaba tensa. «Yo me encargo». Tras la conversación, marcó inmediatamente el número de su marido. De nuevo sin respuesta. Luego llamó al teléfono de la casa y no contestó. Desesperada, Elaine llamó al despacho de Nathan, pero la secretaria le dijo que el señor Brooks se había tomado una semana de vacaciones. ¿Unas vacaciones? No había dicho nada de vacaciones antes de que ella se fuera. Elaine se preparaba frenéticamente para su reunión matutina cuando el teléfono le avisó de un nuevo mensaje. El número era desconocido. «La casa es mía ahora, no vuelvas». Elaine se quedó mirando la pantalla, incapaz de creer lo que veían sus ojos. A continuación aparecieron fotos, su ropa, libros y álbumes de fotos esparcidos por el jardín. Una de las fotos mostraba una mano con una manicura roja brillante, haciendo un gesto obsceno. Con dedos temblorosos, Elaine respondió, «¿Quién eres? ¿Dónde está mi marido?» La respuesta llegó casi al instante. «Nathan está conmigo ahora. Olvídate de él y de la casa. Vuelve, te arrepentirás». Elaine se hundió en la cama, sintiendo que se le caía el suelo bajo los pies. No podía ser verdad. Nathan no podía entregar su casa, la casa de sus padres, a una mujer. Sí, su matrimonio había pasado por momentos difíciles, pero el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Martha. «Elaine, no vas a creer esto. Esa mujer acaba de cambiar las cerraduras. Vi a un cerrajero entrar y cambiar todas las cerraduras de la puerta». «¿Qué?» Elaine sintió que el pánico le subía por la garganta. «¿Está Nathan?» «No, solo ella y el cerrajero». «Elaine, querida, ¿qué está pasando?» «Ya, no lo sé, Martha. Gracias por avisarme». Elaine terminó la llamada y marcó el número del director de la sucursal de Detroit. «Señor Porter, lo siento, pero he tenido una grave emergencia familiar. Necesito volver a casa inmediatamente». «¿Ocurre algo?» El director sonaba preocupado. «Sí,
Intentó hablar Elaine con calma, pero le temblaba la voz. Hay un problema con la casa. Lo siento, pero tengo que volar esta noche. Por supuesto, señorita Brooks. Podemos continuar nuestras conversaciones más tarde. Espero que todo esté resuelto. Terminada la conversación, Elaine se puso inmediatamente en contacto con la compañía aérea y reservó el siguiente vuelo a San Diego. Luego llamó a Robert Mills, su supervisor inmediato, explicándole la situación. Elaine, no te preocupes por el trabajo, le dijo Robert. La familia es más importante. Arréglalo todo y manténme informado. Mientras hacía las maletas, Elaine intentó una y otra vez llamar a Nathan. Por fin, al 10º timbrazo, contestó. Elaine, su voz sonaba tensa. Ahora no puedo hablar. ¿Qué ocurre, Nathan? Elaine intentó controlar su ira. ¿Quién es esa mujer que está en mi casa? ¿Por qué tira mis cosas? Una pausa. Luego, un suspiro. Lo siento, Elaine. Quería decírtelo después de que volvieras, pero conocí a alguien. Roxy y yo estamos enamorados. ¿Roxy? El nombre me lastimó los oídos. ¿Dejaste que una tal Roxy se apoderara de mi casa y tirara mis cosas? Mira, la voz de Nathan se puso a la defensiva. Sé que parece horrible, pero tú y yo no hemos sido felices juntos desde hace mucho tiempo. Roxy, ella me entiende. ¿Entiende? Elaine no podía creer lo que oía. ¿Tanto que ha decidido quedarse con la casa de mis padres? La casa. Nathan vaciló. Estamos casados. Es nuestro hogar juntos. No, Nathan, respondió Elaine con frialdad. La casa me pertenece solo a mí. Lo sabes muy bien. Nunca formó parte de nuestros bienes comunes. Elaine, no entremos en eso ahora. Empezó, pero le interrumpió la voz de una mujer al teléfono. ¿Quién es? ¿Es ella? Dame el teléfono. Elaine oyó el sonido de un forcejeo y luego una aguda voz femenina. Escucha, Elaine. Soy Roxy. Nathan está conmigo ahora, ¿vale? Saca tus cosas del césped y búscate otro sitio donde vivir. Ahora esta casa es nuestra. Antes de que Elaine pudiera contestar, la llamada se cortó. Tiró el teléfono a la cama hecha una furia. Aquello era impensable. Esa mujer y Nathan no tenían derecho a la casa. Según el testamento de sus padres, la casa le pertenecía únicamente a ella, y no formaba parte de los bienes adquiridos conjuntamente. Con calma, Elaine decidió actuar racionalmente. Lo primero que hizo fue llamar a su abogado, Leonard Fisher, que en su día la había ayudado con la herencia. Señor Fisher, tengo un problema, explicó Elaine brevemente la situación. Señorita Brooks, esto es indignante, sonó preocupado el abogado. Pero no se preocupe, la ley está de su parte. La casa le pertenece solo a usted. Ni su marido ni su conocido no tienen ningún derecho sobre ella. Puedes presentar una denuncia policial por allanamiento y daños a la propiedad. ¿Y cambiar las cerraduras? Eso es una violación de la ley. No tenían derecho a cambiar las cerraduras sin su consentimiento. Tendré lista la documentación necesaria cuando vuelvas. Después de hablar con su abogado, Elaine se sintió más segura. Al menos sabía que la ley estaba de su parte. Pero algo seguía preocupándola. ¿Quién era Roxy? ¿Cuánto tiempo hacía que ella y Nathan tenían una aventura? ¿Y por qué se habían apoderado tan descaradamente de la casa, como si estuvieran seguros de su impunidad? Elaine abrió el portátil y tecleó Roxy Carlsbad en el buscador. Había muchos resultados, pero nada concreto. Fue entonces cuando recordó las redes sociales de Nathan. No solía seguir su actividad allí, pero ahora la situación era crítica. El perfil de Facebook de su marido no contenía nada sospechoso. Las habituales publicaciones sobre el trabajo, algunas fotos de sus vacaciones juntos de hacía 2 años. Pero cuando Elaine comprobó su lista de amigos, encontró el perfil de Roxy Quint. La foto de perfil mostraba a una joven pelirroja y maquillada de forma provocativa. Según la información, Roxy trabajaba como recepcionista en el salón de belleza Chic de Carlsbad. Elaine estudió el perfil con más detenimiento. A Roxy le gustaba publicar selfies con maquillaje de colores brillantes, fotos de cócteles y citas sobre sacarle todo a la vida. No se mencionaba a Nathan en ningún sitio, ni aparecía en las fotos. Pero hacía unos meses, Roxy había insinuado que había un hombre especial en su vida. Una búsqueda más profunda llevó a Elaine a la página del salón de belleza donde trabajaba Roxy. En la sección de testimonios, varios clientes se quejaban de la recepcionista, que era maleducada y poco profesional. Una crítica en particular me llamó la atención.
La recepcionista de Roxy coquetea constantemente con los clientes masculinos, sobre todo si están casados. No es la primera vez que observo este comportamiento. Así se conocieron. Nathan había mencionado varias veces que había ido a cortarse el pelo a una peluquería nueva. Elaine no le dio mucha importancia en ese momento. Al continuar su búsqueda, encontró otro detalle interesante. Un comentario en un post de un grupo local de Carlsbad sobre un aumento del alquiler. Una usuaria llamada Roxy Quant se quejaba de que la estaban desahuciando otra vez por deudas. Esto hizo pensar a Elaine. Quizá Roxy tenía problemas económicos. Quizás la casa no era solo un lugar para citas románticas, sino una solución a un problema de vivienda. Un taxi la estaba esperando para llevarla al aeropuerto cuando Elaine recibió otro mensaje de Marta. Elaine, acabo de ver cómo se iba tu coche. Lo conducía esa mujer pelirroja. ¿Qué debo hacer? Elaine apretó los puños. Habían utilizado su coche. Esto se estaba pasando de la raya. Rápidamente le contestó a Marta. No hagas nada, Marta. Ya estoy de camino a casa. Estaré allí mañana por la mañana. De camino al aeropuerto, Elaine llamó a la policía de Carlsbad. El agente de guardia escuchó atentamente su historia. Señorita Brooks, puede presentar una denuncia cuando vuelva, dijo. Pero debo advertirle que si su marido alega que esa mujer tiene derecho a estar en la casa, tendremos que tratarlo como una disputa civil, no como un caso penal. Pero yo soy la única propietaria de la casa, objetó Elaine. Tengo todos los papeles. En ese caso, tráigalos cuando se presente. Enviaremos una patrulla para que compruebe la situación. En el avión, Elaine no podía calmarse. Sus pensamientos giraban en torno a Nathan, Roxy y su casa. ¿Cómo habían podido acabar así las cosas? ¿Sus 8 años de matrimonio no habían significado nada para Nathan? ¿Y por qué había permitido que esa mujer invadiera sus vidas sin contemplaciones? Elaine pensó en los últimos meses. La actitud distante de su marido, los regresos tardíos, las llamadas secretas, todo apuntaba a una infidelidad, pero ella no quería creerlo, aferrándose a la esperanza de que solo se tratara de una crisis pasajera en la relación. Ahora ya no había duda. Nathan la había traicionado, y no solo la había traicionado, sino que había dejado que su amante se apoderara de la casa que Elaine apreciaba como un recuerdo de sus padres. Durante una escala en Chicago, Elaine recibió una llamada de Leonard Fisher. Señorita Brooks, he comprobado las escrituras, dijo el abogado. La casa es toda suya, no hay duda. He preparado una demanda al juzgado por ocupación ilegal y daños a la propiedad. También le recomiendo que solicite el divorcio lo antes posible. Gracias, señor Fisher. Se sintió aliviada Elaine. Volaré mañana por la mañana. ¿Podemos vernos? Sí, claro. Pásese por el despacho cuando quiera. Después de hablar con el abogado, Elaine siguió recabando información. Llamó a su amiga Laura, que trabajaba en el Carlsbad Bank. Laura, perdona la pregunta extraña, pero ¿puedes averiguar si alguien llamada Roxy Quint tiene problemas de crédito? Elaine. ¿Qué ocurre? La voz de mi amiga sonaba preocupada. Es una larga historia. Esta mujer está ahora mismo en mi casa, tirando mis cosas y cambiando las cerraduras. Está saliendo con Nathan. Dios mío, es terrible, exclamó Laura. No puedo dar información de clientes, ya sabes, pero si esta Roxy Quint es quien creo que es, está en serios problemas. Varios bancos de la ciudad le han rechazado préstamos vencidos. Dicen que está siendo perseguida por cobradores de deudas. Elaine se quedó pensativa un momento. Así que de eso se trata. Roxy no solo necesitaba a Nathan, sino también un techo donde los cobradores no pudieran atraparla. Gracias, Laura. Eso explica muchas cosas. ¿Qué vas a hacer? Aún no estoy segura, respondió Elaine con sinceridad. Pero voy a recuperar mi casa. Elaine pasó el resto del vuelo pensando en su plan de acción. Cuando el avión aterrizó en San Diego, ya tenía una estrategia. Si Roxy se escondía de los acreedores, tal vez eso pudiera aprovecharse. En lugar de limitarse a llamar a la policía, podría recurrir a los alguaciles, a los que Roxy temía de verdad. El taxi del aeropuerto de San Diego a Carlsbad tardó casi una hora. Durante todo el trayecto, Elaine miró por la ventanilla el paisaje que le resultaba familiar, intentando calmar su acelerado corazón. ¿Cómo se comportaría cuando conociera a Roxy? ¿Qué le diría a Nathan si estuviera en casa?
Las preguntas se agolpaban en su cabeza y le costaba concentrarse. El conductor, un hombre mayor con bigote canoso, intentó varias veces entablar conversación, pero enseguida se dio cuenta de que la pasajera no estaba de humor para conversar y encendió la radio. La melodiosa música no pudo ahogar los ansiosos pensamientos de Elaine. «Ya hemos llegado, señora», anunció el conductor, deteniéndose frente a una casa de 2 plantas que le resultaba familiar. Elaine respiró hondo, pagó y bajó del coche. Su casa tenía el mismo aspecto de siempre: fachada pulcra, césped cuidado, rosales en flor que había plantado hacía 3 años. Pero algo era sutilmente diferente. Quizá las cortinas de las ventanas o la ausencia de las pequeñas cosas habituales en el porche. Cuando Elaine se acercó, notó los primeros signos evidentes de cambio. Su gnomo de jardín favorito del porche había desaparecido, sustituido por una estatua ornamentada de un flamenco. El felpudo que ponía «Bienvenidos a la casa Brooks» también había desaparecido y había sido sustituido por una alfombra de lentejuelas de color rosa chillón. Elaine sacó las llaves, pero al llegar a la puerta se dio cuenta de que eran inútiles. El ojo de la cerradura tenía un aspecto completamente distinto. La nueva cerradura brillaba con metal fresco, claramente recién instalado. Intentó llamar al timbre, pero no hubo respuesta, aunque estaba claro que había alguien dentro. Se oía música a todo volumen procedente de la casa. Rodeando la casa, Elaine se dirigió al patio trasero. Allí los cambios eran aún más evidentes. Los muebles de jardín habían desaparecido y habían sido sustituidos por sillas de plástico de colores ácidos. La colada se secaba en una cuerda, desafiantemente franca, nada del estilo de Elaine. A través de la ventana de la cocina, vio a una mujer desconocida. Pelo rojo en un moño descuidado, maquillaje de colores brillantes, ropa ajustada. La mismísima Roxy Quint. Bailaba por la cocina con un vaso de vino en la mano, completamente despreocupada por derramar el líquido rojo por el suelo. Elaine sintió que le subía la rabia por dentro. Aquella mujer no solo estaba ocupando su casa, sino que actuaba como si siempre hubiera sido su propietaria. Sin dudarlo, Elaine llamó a la ventana. Roxy se sobresaltó y derramó el vino. Se volvió hacia la ventana y miró a Elaine con los ojos muy abiertos. Se miraron fijamente durante un segundo. Luego Roxy sonrió y levantó el dedo corazón desafiante. «¡Abre la puerta!», gritó Elaine, conteniendo a duras penas la rabia. «Esta es mi casa». Roxy negó con la cabeza. Se dio la vuelta desafiante y siguió bailando como si Elaine no existiera. Elaine rodeó la casa hasta la puerta principal y empezó a llamar. Al principio con delicadeza, luego con más fuerza e insistencia. Finalmente, la puerta se abrió. Roxy Quint parecía aún más vulgar de cerca. Pelo rojo brillante, ojos gruesamente pintados, maquillaje chillón, escote profundo. Era más joven que Elaine, quizá 27 o 28 años, pero parecía mayor por el exceso de maquillaje. «¿Qué queréis?». Roxy cruzó los brazos sobre el pecho, bloqueando el paso. «Esta es mi casa», intentó hablar Elaine con calma. «Exijo que te marches inmediatamente». Roxy se rió mostrando sus dientes perfectamente blancos. «¿Tu casa? No me hagas reír. Ahora es la casa de Nathan y mía. Me ha dicho que has aceptado el divorcio y que le dejas la casa a él». «¿Qué?». Elaine no podía creer lo que oía. «Eso es mentira. La casa me pertenece. La heredé de mis padres. Y nunca se habló de divorcio». «Escucha, cariño», se inclinó Roxy, oliendo a vino y perfume barato. «Nathan lleva 6 meses conmigo. Me quiere a mí, no a ti. Supéralo y desaparece. ¿Dónde está Nathan?». Elaine intentó asomarse a la casa por encima del hombro de Roxy. «Quiero hablar con él». «No está aquí», sonrió Roxy. «Y no quiere hablar contigo. Quería que te dijera que lo entendieras y lo dejaras marchar. Los dos seréis más felices». «No te creo». Elaine sacó el teléfono. «Voy a llamarle ahora mismo». «Llama todo lo que quieras», Roxy se encogió de hombros. «No va a contestar. Ahora lárgate de mi porche o llamo a la policía». «¿Vas a llamar a la policía?». Elaine no pudo contener una carcajada amarga. «Esta es mi casa, y estás en ella ilegalmente». «Demuéstralo». Los ojos de Roxy se entrecerraron. «Tengo pruebas de que Nathan me dejó vivir aquí, y tú no eres más que una exmujer que no puede enfrentarse a la realidad». Elaine intentó colarse en la casa, pero Roxy le cerró el paso. «Ni se te ocurra».
Ya he cambiado las cerraduras. Tus llaves son inútiles. Y si intentas entrar por la fuerza, llamaré a la policía. Por cierto, tus cosas, hizo un gesto con la mano hacia el garaje, están allí. Las cosas que no tiraste. ¿Has tirado mis cosas? Elaine sintió que la sangre le subía a la cara. No tenías derecho. Lo hice. No lo hice. Roxy puso los ojos en blanco. ¿Qué más da? Ya está hecho. Ahora adiós, tengo que terminar de limpiar. Con esas palabras, cerró la puerta en las narices de Elaine. La cerradura hizo clic. Elaine se quedó en el porche, incapaz de creer lo que estaba pasando. Esta pesadilla no podía ser real. Sacó el teléfono y marcó el número de Nathan. Sonó el tono de llamada, pero su marido no contestó. Entonces envió un mensaje de texto. Estoy en casa. Tenemos que hablar ahora. La respuesta llegó unos minutos después. Lo siento, Elaine. Es lo mejor para todos. Me pondré en contacto contigo a través de un abogado para hablar del divorcio. Por favor, compréndelo y déjalo ir. ¿Soltarlo? Elaine estuvo a punto de tirar el teléfono al suelo. ¿Cómo podía pedirle que entendiera y lo dejara pasar cuando una mujer había ocupado su casa y tirado sus cosas? La casa vecina, que pertenecía a Martha Kingsley, le llamó la atención. La cortina de la ventana se movió. Elaine se dirigió hacia allí, necesitada de ánimos. Martha abrió la puerta enseguida, como si hubiera estado esperando su llegada. «Oh, Elaine, querida». La mujer mayor la abrazó. «Pasa pronto. Tienes un aspecto horrible. Prepararé té». La casa de Martha era todo lo contrario del estilo moderno de Elaine. Muebles antiguos, blondas de encaje, fotos de hijos y nietos por todas partes. Pero en este momento, esa comodidad era exactamente lo que Elaine necesitaba. No me dejaba entrar en casa. Elaine se hundió en el sofá, sintiendo que la adrenalina retrocedía, dando paso al cansancio y la desesperación. Cambió las cerraduras. Dijo que Nathan estaba con ella. Sabía que pasaba algo. Martha negó con la cabeza, dejando la taza de té sobre la mesa. Cuando llegaron con las cajas, me pareció extraño que no dijeras nada, pero no quise entrometerme. Hiciste lo correcto, Martha. Gracias por llamar. Elaine tomó un sorbo de té. El líquido caliente la calmó un poco. Tiró mis cosas, continuó Elaine. Dijo que el resto estaba en el garaje. Sí, ya lo he visto, frunció el ceño Martha. Sacó un montón de tu ropa, libros e incluso álbumes de fotos. Le pregunté qué pasaba y se puso grosera conmigo. Dijo que estaba haciendo una... ¿Cómo lo dijo? Una gran purga de la vida pasada de Nathan. No puedo creerlo, Elaine negó con la cabeza. ¿Cómo pudo Nathan hacer algo así? Hemos vivido juntos 8 años. Hombres, suspiró Martha. Mi difunto marido también estuvo a punto de dejarme por una joven secretaria. Pero recapacitó. Quizá Nathan también. No, dijo Elaine con firmeza. No se trata de eso. Puede irse con quien quiera. Está en su derecho. Pero la casa me pertenece. Solo mía. La heredé de mis padres. Y Nathan no tiene derecho a ella. Y esta mujer tampoco. Entonces deberías ir a la policía, asintió Martha. No puedes dejar que algo así quede impune. Elaine terminó su té y se levantó. Eso es exactamente lo que voy a hacer. Gracias por tu apoyo, Martha. La comisaría de Carlsbad estaba en el centro de la ciudad, en un edificio de ladrillo rojo. Dentro hacía fresco y olía a café. El agente de guardia, un hombre joven con el pelo corto, escuchó atentamente la historia de Elaine. ¿Así que afirma que esta mujer ocupa ilegalmente su casa?, anotó en su cuaderno. Sí, asintió Elaine. La casa es solo mía. La heredé de mis padres. Puedo aportar todos los documentos. ¿Y su marido? ¿Vive allí? Sí, pero la casa no es propiedad conjunta. Es de mi propiedad. El agente dio unos golpecitos con el bolígrafo en su cuaderno, pensativo. Comprendo su indignación, señorita Brooks. Pero si su marido permitió que esta mujer entrara en la casa, y él es residente oficial, la situación se complica. ¿A qué se refiere? Elaine frunció el ceño. Verá, si un extraño irrumpiera en la casa, lo detendríamos inmediatamente. Pero en este caso, su marido, como residente, tiene derecho a invitar a huéspedes. Ella no es una invitada. Elaine estaba indignada. Cambió las cerraduras y tiró mis cosas. Eso es más grave, asintió el agente. Cambiar las cerraduras sin su consentimiento es ilegal,
al igual que tirar sus pertenencias. Pero necesitaremos una orden judicial para resolver este asunto. ¿Una orden judicial? Elaine no daba crédito a lo que oía. ¿Y hasta entonces, esta mujer vivirá en mi casa? Me temo que sí, dijo el agente con cara de auténtica compasión. Podemos enviar una patrulla a comprobar la situación, pero no podemos desalojar a alguien que está allí con el permiso de su marido sin una orden judicial. ¿Y si le enseño la escritura de la casa? Elaine sacó una carpeta de papeles de su bolso. Toma, el certificado de propiedad. Solo mi nombre. El agente miró los papeles. Sí, según estos papeles, la casa es suya, pero aún necesita una orden judicial para desahuciarla. Podemos ayudarle a solicitarla ahora mismo. Elaine rellenó los formularios necesarios, describiendo detalladamente la situación. El agente le prometió que un coche patrulla pasaría pronto por su casa, pero le advirtió que, sin una orden judicial de desahucio, la policía no podría sacar a Roxy de la casa si Nathan confirmaba que le permitía estar allí. Al salir de comisaría, Elaine sintió una mezcla de frustración y determinación. El sistema era demasiado lento. Una sentencia podía tardar semanas, si no meses. En ese tiempo, Roxy podría destruir por completo su casa y los recuerdos asociados a ella. Decidió volver a la casa y, al menos, recoger sus cosas del garaje. Cuando el taxi se detuvo, Elaine vio un coche patrulla aparcado frente a su casa. Dos agentes hablaban con Roxy en el porche. Después de pagar al taxista, Elaine se acercó rápidamente a la casa. Oficiales, yo soy la que ha llamado a la comisaría. Soy la dueña de la casa. Uno de los agentes, un hombre alto con bigote, se volvió hacia ella. Señorita Brooks, tenemos su declaración. Estamos hablando con la señorita Quinn sobre la situación. Roxy se levantó con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión desafiante en el rostro. Ya les he explicado a los agentes que Nathan me ha dado permiso para vivir aquí. De hecho, él y yo vamos a casarnos en cuanto se divorcie de ti. ¿Dónde está Nathan?, preguntó Elaine. Que me lo diga a la cara. No está aquí, se encogió de hombros Roxy. Está de viaje de negocios. El agente del bigote se volvió hacia Elaine. Hemos contactado con su marido por teléfono. Nos ha confirmado que ha autorizado a la señorita Quint a vivir en la casa. Dijo que estaba en trámites de divorcio. Eso no es cierto, exclamó Elaine. No hemos hablado de divorcio, y la casa me pertenece solo a mí. Comprendo su indignación, asintió el agente. Pero en esta situación no podemos desahuciar a la señorita Quint sin una orden judicial. Sin embargo, se volvió hacia Roxy, cambiar las cerraduras sin el consentimiento del propietario es ilegal. La señorita Brooks tiene todo el derecho a estar en su propia casa. Me ha amenazado, declaró Roxy de repente. Dijo que me tiraría por la ventana si no me iba. ¿Qué? Elaine no podía creer lo que oía. Eso es mentira. Nunca he dicho tal cosa. Los agentes se miraron entre sí. Un segundo policía, más joven que el primero, se volvió hacia las dos mujeres. Calmémonos todos. Nadie va a tirar a nadie por la ventana. Señorita Quint, está obligada a permitir a la señorita Brooks el acceso a su casa. Si cambió las cerraduras, debe darle llaves nuevas. ¿Por qué iba a hacer eso? Roxy estaba indignada. Solo montará una escena. Es su casa, explicó pacientemente el agente. Por ley, tiene derecho a acceder a su propiedad. Roxy hizo una mueca, pero bajo las miradas de los policías sacó de mala gana un manojo de llaves del bolsillo. Toma, pero ten cuidado. Nathan no se pondrá contento cuando sepa que has vuelto. Elaine cogió las llaves, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y amargura. Podía entrar en su casa, pero ¿qué encontraría allí? ¿Y cómo iba a compartir espacio con la mujer que le había robado a su marido y había intentado robarle su casa? Señorita Brooks, se dirigió a ella el oficial superior. Le recomiendo que acuda al juzgado lo antes posible para tratar el asunto del desahucio. Mientras tanto, procure evitar conflictos. Y a usted, señorita Quint, añadió el segundo agente, le recomiendo encarecidamente que no toque las pertenencias de la señorita Brooks ni cause más problemas. De lo contrario, podría considerarse daño a la propiedad. Roxy puso los ojos en blanco, pero permaneció en silencio. Cuando los policías se marcharon, miró furiosa a Elaine. ¿Esperas recuperarlo? No puedo. Nathan me quiere. Dice que nunca ha sido tan feliz como conmigo. No me interesa con quién es feliz Nathan, dijo Elaine con frialdad. Me interesa mi casa.
y voy a recuperarla, con o sin Nathan. Metió la llave en la cerradura y abrió la puerta. Dentro, la casa tenía un aspecto muy diferente. Cojines de colores vivos en el sofá, carteles de gritos en las paredes en lugar de fotos familiares, botellas de vino vacías en la mesa de centro. El olor era extraño, una mezcla de perfume dulce y humo de cigarrillo. ¿Qué has hecho con mis cosas?, preguntó Elaine mirando a su alrededor. Algunas están en el garaje, otras las he tirado, respondió Roxy con indiferencia. Nathan dijo que era una buena manera de deshacerse de las cosas viejas. Elaine apretó los puños, recordando la presencia policial en las inmediaciones. Miraré en el garaje, luego volveré a por el resto de las cosas. El garaje era un caos. Cajas de ropa, libros y objetos personales se amontonaban en desorden. Algunas cosas estaban dañadas, como si las hubieran tirado con fuerza. Elaine encontró un marco de fotos roto con una imagen de sus padres, y su corazón se apretó dolorosamente. Al no poder estar cerca de Roxy, Elaine decidió quedarse temporalmente en el hotel. Recogió lo imprescindible del garaje, llamó a un taxi y se marchó, prometiéndose a sí misma que volvería con un abogado y obtendría justicia. En un pequeño hotel de las afueras de Carlsbad, Elaine alquiló una habitación para una semana. Instalada en una habitación modesta pero limpia, telefoneó a su abogado, Leonard Fisher, y concertó una cita para la mañana siguiente. Luego se puso en contacto con el trabajo, explicando la situación y pidiendo unos días más de vacaciones. La cena en el pequeño restaurante del hotel fue insípida, pero Elaine apenas se dio cuenta de lo que comía. Sus pensamientos giraban en torno a la casa, Nathan y la insolente Roxy. ¿Cómo podía su marido hacerle esto? ¿Acaso 8 años de matrimonio no significaban nada para él? De vuelta en su habitación, miró el teléfono. Unos cuantos mensajes de colegas deseándole suerte. Uno de Marta preguntándole si todo iba bien. Y nada de Nathan. Elaine marcó su número, pero le saltó el buzón de voz. No se molestó en dejar un mensaje. ¿Qué podía decir? ¿Por qué me traicionaste? ¿Cómo pudiste darle mi casa a una mujer extraña? Las palabras parecían no tener sentido. Hacia las 10 de la noche, llamaron a la puerta. Elaine se puso tensa. Nadie sabía dónde se alojaba. Se acercó cautelosamente a la puerta y preguntó, ¿quién es? Soy yo, Marta. Sonó la voz familiar de su vecina. «Abre, cariño». Elaine abrió la puerta. Martha estaba de pie con una bolsa en las manos. «Suponía que estabas aquí. Es el único hotel decente del barrio. Te he traído galletas caseras y una toalla limpia. Los hoteles siempre tienen toallas tiesas». «Gracias, Martha», sonrió Elaine de verdad, por primera vez en todo el día. «Adelante». La mujer mayor se acomodó en un sillón y observó la habitación con detenimiento. «No está mal, pero no es mi casa. ¿Has hablado con el abogado?» «Sí, he quedado con él mañana». Elaine se sentó en la cama. «Espero que pueda ayudar a resolver este asunto rápidamente». «Debería», asintió Marta. «Tengo algo que podría ayudarte. ¿De qué se trata?» «¿Recuerdas que te dije que vi a un hombre buscando a Roxy?» Marta bajó la voz como si temiera que la escucharan. «Pues ha vuelto hoy, después de que te fueras». Elaine se adelantó. «¿Y qué?» Llamó al timbre de mi puerta. Me enseñó unos papeles. Me preguntó si sabía dónde encontrar a Roxy Quint. Dijo que se había estado escondiendo de pagar sus deudas durante 3 meses. ¿Quién es él? El corazón de Elaine se aceleró. Dijo que era agente judicial. Martha sacó una tarjeta de visita del bolsillo. «Toma, cogí su tarjeta». Le dije que no conocía a ninguna Roxy. No quería entrometerme, pero pensé que podría necesitarla. Elaine cogió la tarjeta. Trevor Higgins, bailiff, estaba escrito en ella, con un número de teléfono y la dirección de la oficina debajo. «Marta, eres un genio», exclamó Elaine. «Esto es exactamente lo que necesito». «Ya me lo imaginaba», asintió la mujer mayor con suficiencia. «Si esta chica se está escondiendo de sus deudas, eso explicaría por qué está tan desesperada por entrar en tu casa. Necesita un lugar donde esconderse». «Y utilizar a mi marido como tapadera», añadió Elaine, mientras sentía que se le formaba un plan en la cabeza. Me preguntaba si Nathan conocía sus deudas. Los hombres rara vez prestan atención a esos detalles cuando se trata de jóvenes pelirrojas, resopló Marta. Pero podría jugar a tu favor. Elaine hizo girar la tarjeta entre sus manos. Mañana llamaré a ese alguacil.
Si Roxy realmente se esconde para no pagar sus deudas, quizá pueda matar dos pájaros de un tiro, recuperar mi casa y deshacerme de ella. Pero ten cuidado, me advirtió Marta. Parece una auténtica zorra. ¿Quién sabe lo que hará si la acorralas? No te preocupes, asintió Elaine con seguridad. No voy a enfrentarme a ella abiertamente. Que se encarguen los profesionales. Marta se marchó hacia las 11, dejando a Elaine con esperanzas renovadas y un plan de acción. Por primera vez en días, se sintió en control de la situación. Sí, su marido la había traicionado, pero la casa la recuperaría. Y entonces decidiría qué hacer con los restos de su matrimonio. Al quedarse dormida en una cama desconocida, Elaine pensó en las palabras de Marta sobre el hombre que buscaba a Roxy, el alguacil, el hombre del que Roxy se había estado escondiendo. Tal vez él fuera la clave para resolver sus problemas. La mañana saludó a Elaine con la luz del sol colándose por las finas cortinas de la habitación del hotel. Por un momento se sintió confusa, sin saber dónde estaba. Pero entonces los recuerdos de ayer la invadieron. La casa, Roxy, la traición de Nathan. Era real, no una pesadilla. Elaine cogió el teléfono. Las 7:30 de la mañana. La reunión con el abogado era a las 10, así que tenía tiempo para prepararse. Lo primero que hizo fue llamar a la oficina de alguaciles para averiguar cuándo podría coger a Trevor Higgins. La recepcionista le dijo que el señor Higgins estaría en la oficina esta tarde, de 2 a 5, y Elaine concertó una cita. El desayuno en el restaurante del hotel fue modesto, pero abundante. Elaine comió una tortilla con tostadas, bebió 2 tazas de café fuerte y se sintió mejor. Era hora de pasar a la acción. El despacho de Leonard Fisher estaba en el centro de Carlsbad, en un viejo edificio con columnas. El abogado, un hombre de unos 60 años con nobles canas y una mirada aguda, recibió a Elaine en un amplio despacho forrado de estanterías. Señorita Brooks, me alegro de verla, aunque las circunstancias no son las más agradables. Fisher señaló la silla frente a su escritorio. Cuénteme con detalle lo sucedido. Elaine relató toda la historia. El viaje de negocios, los informes sobre los objetos desechados, el regreso a casa y el enfrentamiento con Roxy Quint. La policía dice que no pueden desalojarla sin una orden judicial porque Nathan la dejó quedarse allí, terminó Elaine. Pero yo soy la única propietaria de la casa. Aquí están todos los documentos. El abogado examinó los papeles. Sí, según estos documentos, la casa es propiedad personal suya, heredada de sus padres. No forma parte de los bienes adquiridos conjuntamente. Tu marido vivía allí como cónyuge, pero no tiene derecho a disponer de esta propiedad. ¿Entonces puedo desahuciar a esta mujer? Por supuesto, asintió Fisher. Pero necesitaremos una orden judicial para hacerlo. Hoy mismo prepararé los documentos necesarios. Pero el procedimiento podría llevar algún tiempo, desde unos días hasta semanas, dependiendo de lo ocupado que esté el juzgado. Elaine suspiró. ¿No podría ser más rápido? Hay una cosa más, el abogado inclinó la cabeza. ¿Mencionó que su vecina hablaba del alguacil que buscaba a la tal Roxy Quint? Sí. Elaine sacó una tarjeta de visita. Aquí tiene sus contactos. Tengo una cita con él esta tarde. Estupendo. Fisher se frotó la barbilla. Si ya hay un procedimiento de ejecución contra la señorita Quint, esto podría acelerar las cosas, sobre todo si está eludiendo el pago de sus deudas. En ese caso, el alguacil tiene derecho a entrar en sus locales para hacer cumplir sus obligaciones. Así que si puedo probar que está viviendo en mi casa, exactamente. El alguacil puede venir con una orden de ejecución y eso nos dará una base legal para su desalojo. El abogado hizo una nota en su cuaderno. Me pondré en contacto con el juzgado hoy mismo, y tú recaba toda la información que puedas de ese alguacil. Tras la reunión con el abogado, Elaine decidió investigar por su cuenta. Tenía unas horas antes de la reunión con el alguacil y quería reunir toda la información que pudiera sobre Roxy Quinn. Lo primero que hizo Elaine fue dirigirse al salón de belleza chic, donde, según las redes sociales, trabajaba Roxy. El salón estaba situado en un centro comercial a las afueras de la ciudad, un lugar de moda con un letrero luminoso y puertas de cristal. Dentro olía a laca y a cosméticos caros. Detrás del mostrador de la recepcionista se sentaba una mujer joven con un peinado perfecto. «Bienvenido a Chic», dijo con una sonrisa. «¿En qué puedo ayudarle?» «Buenas tardes.
Intentó sonreír Elaine con la mayor naturalidad posible. Busco a Roxy Quint. Me han dicho que trabajaba aquí. El rostro de la recepcionista se tensó ligeramente. Roxy ya no trabaja aquí. Lo dejó hace un mes. ¿En serio? Elaine se hizo la sorprendida. Estaba pensando en concertar una cita con ella. Una amiga me la recomendó. Lo siento, no puedo ayudarle. La recepcionista miró el ordenador. Puedo sugerirle otros artistas. ¿Sabe dónde trabaja ahora? Elaine no iba a rendirse tan fácilmente. No, la respuesta fue demasiado rápida y brusca. No hacemos un seguimiento de los antiguos empleados. En ese momento, una mujer mayor salió de la trastienda. Era la encargada del salón, a juzgar por su placa. ¿Pasa algo, Melanie? Preguntó mirando a Elaine con una sonrisa profesional. Una clienta pregunta por Roxy, respondió la recepcionista. La cara de la encargada cambió y su sonrisa se volvió tensa. Ah, ¿conoce a Roxy? No exactamente. Elaine decidió cambiar de táctica. En realidad, soy del First National Bank. La señorita Quinn se dejó nuestros datos de contacto cuando la contrataron, y estamos intentando ponernos en contacto con ella para hablar de su préstamo. El director y la recepcionista intercambiaron miradas de comprensión. Así que son del banco. La directora ya no intentaba ocultar su desagrado. No somos los primeros en buscarla. En los últimos 15 días han venido 3 bancos y una agencia de cobros. ¿Dejó alguna deuda importante? Preguntó Elaine con cautela. No solo deudas, bajó la voz la directora. Vació nuestras arcas antes de irse. $3,000. Denunciamos a la policía, pero nunca la encontraron. ¿De verdad? Elaine estaba realmente sorprendida. ¿Es una ladrona? Claro que sí, asintió el director. Luego nos enteramos de que no era la primera vez. Lo mismo le pasó en el último salón en el que trabajó. Y en la tienda anterior. ¿La busca la policía? Sí, pero sigue cambiando de dirección. La última que conocimos ya no es relevante. La casera dijo que Roxy se había mudado en mitad de la noche sin pagar el último mes de alquiler. Se preguntó Elaine. Así que por eso Roxy se había aferrado tan desesperadamente a su casa. Necesitaba un refugio de emergencia, un lugar donde los acreedores y la policía no la buscaran a la primera de cambio. Gracias por la información. Elaine sacó una tarjeta de visita del trabajo. Si aparece o sabe dónde está ahora, llámeme, por favor. El director cogió la tarjeta y la estudió detenidamente. Technosystems dijo que era del banco. Elaine dudó un segundo. Trabajamos con el banco en el cobro de deudas, una asociación empresarial. El director asintió, sin parecer convencido, pero Elaine ya se iba. De una cosa estaba segura, Roxy Quint no era solo la amante de su marido, sino una estafadora que se escondía de la ley. El siguiente punto de investigación fue un pequeño banco en la calle principal del pueblo. Laura, amiga de Elaine, trabajaba allí como agente de préstamos. Acordaron reunirse en una cafetería frente al banco durante la hora del almuerzo de Laura. Gracias por tu tiempo. Elaine abrazó a su amiga cuando se sentó con ella a la mesa. Para ti siempre, sonrió Laura. ¿Cómo lo llevas? He estado mejor, respondió Elaine con sinceridad. Pero no me rindo. Pidieron y cuando el camarero se marchó, Elaine se puso manos a la obra. Necesito información sobre Roxy Quint. Sé que tiene problemas de crédito. Laura miró a su alrededor, como si comprobara si alguien estaba escuchando a hurtadillas. No puedo dar información confidencial de los clientes. Compréndelo. No estoy pidiendo cantidades concretas ni números de cuenta. Elaine se inclinó más hacia ella. Solo confirmar que está en la lista negra de bancos de la ciudad. Esta mujer está ocupando mi casa, Laura. Necesito saber con quién estoy tratando. Laura suspiró. De acuerdo, pero esto es estrictamente entre tú y yo. Todos los bancos de la zona conocen a Roxy Quint. Ha pedido préstamos en 5 sitios distintos, sin pagarlos nunca en su totalidad en ningún sitio. Cambiando direcciones, números de teléfono, a veces incluso deletreando su nombre Roxanne o Roxanne. También tiene una deuda en nuestro banco, un préstamo educativo que dejó de pagar hace 2 años. ¿Educación?, se pregunta Elaine. ¿Fue a la universidad? Sobre el papel, sí. Laura dio un sorbo a su café. Pero hay sospechas de que fue un fraude. Presentó documentos de matrícula falsos. Cuando empezamos a investigar, desapareció. ¿Y cuánto debe aproximadamente? ¿En total, en todos los bancos? Laura se lo pensó un momento. Unos $100,000 que yo sepa.
Y eso sin contar los intereses y las comisiones de demora. 100,000. Elaine no podía creerlo. ¿Cómo había podido conseguir tanto dinero? Fraude, falsificación, se encogió de hombros Laura. Además, sabe cómo impresionar a los hombres. Un par de bancos dicen que sus solicitudes de préstamo las tramitaban empleados enamorados de ella, que hacían la vista gorda ante las incoherencias. Eso explica muchas cosas, Elaine negó con la cabeza. Nathan también había caído en sus trucos. Por cierto, bajó la voz Laura, he oído que hay varios procedimientos de ejecución contra ella. Hay agentes judiciales buscándola por todo el condado. Puedes usar eso. Ya lo he hecho, asintió Elaine. Tengo una reunión con el alguacil dentro de 1 hora. Después de comer con Laura, Elaine fue a la oficina del alguacil. El juzgado donde se encontraba el despacho era imponente. Piedra gris, techos altos, eco de pasos en los largos pasillos. Trevor Higgins era un hombre corpulento de unos 40 años, barba cuidada y mirada atenta. Su despacho estaba repleto de expedientes, un mapa de la ciudad con algunas marcas en la pared. Señorita Brooks, le estrechó la mano. ¿Qué puedo hacer por usted? Sé dónde está Roxy Quint, comenzó Elaine sin preámbulos. La mujer que busca. Vive en mi casa. Higgins se tensó al instante, con interés en los ojos. ¿Estás segura de que es la misma Roxy Quint? Absolutamente. Elaine sacó la foto que había tomado con su teléfono cuando Roxy estaba de pie en el porche delantero. Aquí está, pelirroja, de unos 27 años. El alguacil escrutó la foto. Sí, es ella. Llevamos 3 meses buscándola. Cambia de dirección en cuanto sabe que venimos. Me han dicho que tiene muchas deudas. No solo deudas. Higgins abrió una carpeta de su escritorio. La señorita Quinn tiene deudas con 5 bancos diferentes, 2 organizaciones de microfinanciación, multas de tráfico impagadas y, lo que es más grave, tiene antecedentes penales por fraude y robo. ¿Robo? Elaine recordó la conversación en el salón de belleza. Sí, está acusada de malversar dinero de su lugar de trabajo. El salón de belleza chic. La cantidad es pequeña, pero dados sus delitos anteriores, se enfrenta a una condena real. Elaine negó con la cabeza. Pobre Nathan. Estaba claro que no tenía ni idea de con quién estaba tratando. Señor Higgins, Elaine cruzó las manos sobre el regazo. Esta mujer no solo vive en mi casa. Me ha echado, ha cambiado las cerraduras y ha tirado mis cosas. La policía dice que no puede desahuciarla sin una orden judicial, porque mi marido la dejó quedarse allí. ¿Su marido? El alguacil enarcó las cejas. Sí, Nathan Brooks. Él. Están saliendo. Yo estaba de viaje de negocios, y cuando volví, me encontré con que Roxy se había apoderado de mi casa. Higgins se frotó la barbilla pensativo. Interesante. Siempre encuentra la manera de esconderse. La última vez se escondió en casa de una anciana, haciéndose pasar por su sobrina. Señor Higgins, Elaine se inclinó hacia adelante. La casa me pertenece a mí, solo a mí. La heredé de mis padres. Tengo todos los títulos de propiedad. Mi marido no tiene ningún derecho sobre ella. Pero esta mujer se niega a irse y la policía dice que necesita una orden judicial. El alguacil asintió, comprendiendo claramente la situación. Pero tengo una orden de ejecución contra el patrimonio de Roxy Quint por la deuda. Y si tiene pruebas de que está en su casa, tengo fotos, declaraciones de los vecinos. Su coche está aparcado delante de la casa. Ella admitió a la policía que vive allí. Es suficiente. Higgins cerró la carpeta. Puedo hacer una visita mañana por la mañana. Por ley, tengo derecho a entrar en el domicilio de un deudor para inventariar los bienes a cobrar. ¿Y si se niega a dejarte entrar? Tengo autoridad para llamar a la policía para asegurar el acceso, dijo el alguacil con firmeza. Además, dado que hay una causa penal contra ella, puedo involucrar también a las fuerzas del orden. Elaine sintió que la tensión de los últimos días se liberaba un poco. Por fin había una posibilidad real de recuperar su casa. ¿Cuándo piensa llegar? Mañana, a las 9 de la mañana, anotó Higgins en su agenda. Le agradecería que estuviera allí también, con las escrituras de la casa. Simplificaría los trámites. Por supuesto, asintió Elaine. La esperaré fuera de la casa. Una cosa más, señorita Brooks. El alguacil la miró a los ojos. No avise a la señorita Quinn de mi visita. Si se entera, podría huir de nuevo. No se preocupe, sonrió Elaine. Quiero darle una sorpresa.
Al salir de la oficina del alguacil, Elaine sintió una oleada de energía. El plan empezaba a tomar forma. Mañana a las 9 de la mañana, Roxy se llevaría una desagradable sorpresa. Pero antes, Elaine quería reunir más información. La siguiente parada fue la Biblioteca Pública de Carlsbad. En la tranquila sala de lectura, Elaine conectó su ordenador y empezó a buscar información sobre Roxy Quint en los archivos de noticias locales. Los resultados de la búsqueda fueron escasos pero reveladores. Hacía 2 años, el periódico local había publicado una noticia sobre un robo en una tienda de ropa. Entre los sospechosos se mencionaba a una tal R. Quint, antigua empleada. Quint, un antiguo empleado. El caso se cerró por falta de pruebas. En las redes sociales, Elaine encontró otros detalles interesantes. La página de Roxy estaba llena de fotos de ropa cara, vacaciones en complejos turísticos exóticos, restaurantes de lujo, un estilo de vida que claramente no se correspondía con el salario de una administradora de un salón de belleza. Varias de las fotos mostraban a Roxy con distintos hombres, todos mucho mayores, bien vestidos y de aspecto adinerado. Nathan no aparecía por ninguna parte, lo que no sorprendió a Elaine. Obviamente Roxy se cuidaba de no hacer pública su relación con un hombre casado. En un grupo local de Facebook, Elaine encontró un post del propietario de una pequeña boutique en el que advertía de un estafador que pagaba con cheques falsos. En los comentarios, varias personas mencionaban a una mujer pelirroja llamada Roxy. El panorama se iba aclarando. Roxy Quinn era una estafadora profesional que utilizaba a los hombres para resolver sus problemas financieros. Nathan era probablemente una víctima más de una larga lista de hombres a los que había estafado. Elaine se preguntó si su marido conocía el oscuro pasado de su nuevo amante. Probablemente no. Roxy le había contado historias de destinos desgraciados y hombres incomprendidos. Tácticas clásicas de manipulación. Antes de salir de la biblioteca, Elaine imprimió algunos de los artículos y capturas de pantalla que había encontrado. Podrían resultarle útiles cuando hablara con el agente judicial o la policía. De vuelta al hotel, Elaine se puso en contacto con el abogado Fisher y le informó de los resultados de su investigación y de la próxima visita del agente judicial. Bien hecho, señorita Brooks, aprobó el abogado. Yo tampoco he perdido el tiempo. He preparado un informe de allanamiento y daños a la propiedad. Si el alguacil encuentra a la señorita Quinn en su casa, podremos presentar esos papeles en el juzgado inmediatamente. Gracias, señor Fisher, se sintió aliviada Elaine. Estoy muy agradecida por su ayuda. De nada. La ley está de su parte. Nadie tiene derecho a privarte de tus bienes. Después de hablar con el abogado, Elaine llamó a Marta para averiguar qué pasaba fuera de la casa. Esa furia pelirroja lleva todo el día yendo y viniendo, dijo la vecina. Hoy ha traído muebles nuevos. Se ha llevado tu silla al patio y ha puesto en su lugar una monstruosidad rosa. ¡Mi silla! Elaine se quedó sin aliento. Era la silla favorita de su padre, una de las pocas cosas que le quedaban de sus padres. ¿La había tirado? No exactamente, la tranquilizó Marta. Solo la ha sacado al patio. Está bajo un toldo para que no llueva. Elaine exhaló. Al menos eso. ¿Alguna señal de Nathan? No, no he visto su coche en 2 días. Solo su cacharro aparcado fuera de casa. Gracias, Marta. Manténme informada si algo cambia. Lo haré, cariño. ¿Lo llevas bien? Sí. Elaine se sorprendió de lo cierto que sonaba eso. Recuperaré mi casa, Marta. Mañana por la mañana. Después de hablar con su vecina, Elaine volvió a intentar ponerse en contacto con Nathan. Quería advertirle sobre el alguacil, darle la oportunidad de distanciarse de Roxy antes de que estallara el escándalo. A pesar de la traición, él seguía importándole. Pero Nathan no volvía a contestar al teléfono. El mensaje que había enviado: un agente judicial llegará a la casa mañana a las 9 de la mañana. Buscan a Roxy por deudas y fraude. Ten cuidado. No obtuvo respuesta. Por la noche, Elaine preparó cuidadosamente la cita de mañana. Dispuso todas las escrituras de la casa, impresiones de artículos sobre los fraudes de Roxy, fotos de objetos desechados. Después se duchó, bebió un té de hierbas para calmar los nervios y se acostó, poniendo el despertador a las 7 de la mañana. Por primera vez en días, se durmió sin lágrimas ni pensamientos angustiosos. Mañana se haría justicia. Mañana recuperaría su casa. La mañana era clara y fresca. Elaine se levantó 15 minutos antes de que sonara el despertador.
Hoy iban a decidirse muchas cosas. Recuperar su casa, reunirse con Roxy ante el alguacil, tal vez incluso hablar con Nathan. Se había preparado para ese día con sumo cuidado. Elaine había elegido un traje de negocios azul marino. Se había recogido el pelo en un moño y se había maquillado lo mínimo. Quería estar serena y segura de sí misma cuando volviera a casa, sin lágrimas ni rabietas, solo con fría determinación y dignidad. Revisó 2 veces la carpeta, el certificado de propiedad de la casa, el testamento de sus padres, las pólizas de seguro, los recibos de impuestos, todos los papeles que demostraban que la casa le pertenecía exclusivamente a ella. Elaine también se llevó copias impresas de los artículos sobre el fraude de Roxy, aunque dudaba que fueran a hacer falta. El alguacil ya estaba al corriente de sus asuntos. Después de desayunar en el hotel, Elaine paró un taxi. Aún faltaba 1 hora para su cita, pero quería llegar pronto para tener tiempo de reflexionar. Mientras se dirigía a su casa, Elaine vio el coche de Roxy en la entrada, un pequeño sedán rojo con una pegatina de labios en la ventanilla trasera. El coche de Nathan no estaba a la vista, lo que facilitó las cosas. Elaine prefería tratar con Roxy sin la presencia de su marido. El taxi se detuvo en la acera de enfrente. Elaine pagó y bajó, mirando a su alrededor. No había nadie en el porche de la casa de Martha, pero la cortina se agitaba ligeramente. Un vecino claramente observaba. Comprobando la hora, las 9:20, Elaine decidió esperar a la agente judicial sentada en un banco de la plazoleta frente a la casa. Su casa era claramente visible desde allí, pero Roxy no podría divisarla a menos que mirara específicamente. Exactamente a las 8:55, un todoterreno negro se detuvo frente a la casa. Trevor Higgins salió del coche, vestido de etiqueta y con un maletín en la mano. Le seguía un joven policía uniformado. Elaine se levantó del banco y caminó hacia ellos. «Buenos días, señor Higgins», le tendió la mano en señal de saludo. «Señorita Brooks», le estrechó la mano el agente judicial. «Me gustaría presentarle al agente Jenkins. Estará pendiente de la ejecución de la sentencia por si surge alguna complicación». «Gracias por venir, agente», Elaine asintió al policía. «Espero que no haya problemas. La gente no suele entusiasmarse con la visita de un agente judicial», comentó Jenkins con una leve sonrisa. «Pero intentaremos no hacer ruido». Higgins abrió su maletín y sacó una carpeta con documentos. «Tengo una orden de ejecución para la recuperación de los bienes de Roxanne Quint en pago de deudas con el banco, First National, por valor de $32,450. También tengo una orden para traerla a declarar en un caso de fraude». «¿Está segura de que está ahí?», preguntó el agente Jenkins mirando hacia la casa. «Su coche está ahí», asintió Elaine. «Y la luz de la cocina está encendida, lo he visto». «Bien». Higgins se ajustó la corbata. «Vamos a empezar». Los tres se dirigieron a la puerta principal. Elaine se quedó justo detrás, dejando que los funcionarios fueran primero. El corazón le latía con fuerza, pero mantenía una actitud aparentemente tranquila. Higgins llamó al timbre. No ocurrió nada durante un buen rato, hasta que se oyeron pasos procedentes de la casa. La puerta se abrió a lo ancho de una cadena, y el rostro de Roxy apareció en el hueco. Sin maquillaje, somnolienta, con el pelo revuelto. «¿Quién?», empezó, pero cuando vio el uniforme de policía, dudó. Su mirada se desvió hacia Higgins, luego hacia Elaine, y sus ojos se abrieron de par en par con el reconocimiento y el miedo. «¿La señorita Roxanne Quint?», preguntó Higgins en tono oficial. «No», respondió Roxy rápidamente. «Se ha equivocado de dirección». «Señorita Quint», Higgins no se inmutó. «Soy el alguacil Trevor Higgins. Tengo una orden de ejecución para embargar su propiedad. Por favor, abra la puerta». Roxy palideció. Incluso a través de la pequeña rendija, se podía ver la sangre drenando de su rostro. «Ya no sé a qué te refieres», le tembló la voz. «No soy Roxanne Quint». «Señora», intervino el agente Jenkins, «sabemos a ciencia cierta que usted es Roxanne Quint. Tenemos fotografías, declaraciones de testigos y su coche con la matrícula registrada a su nombre. Por favor, abra la puerta o nos veremos obligados a proceder según el protocolo». Roxy vaciló, buscando claramente una salida a la situación. Entonces su mirada se posó en Elaine. «Eres tú», sisió. «Me has echado a la policía encima. Solo estaba diciendo a las autoridades dónde se encontraba un hombre buscado.
replicó Elaine con calma. Como una ciudadana respetuosa de la ley. Zorra, le espetó Roxy, pero dio un paso atrás al cerrar la puerta. Por un momento, las tres se quedaron paralizadas, sin saber qué esperar. Entonces se oyó el sonido de una cadena al quitarse y la puerta se abrió del todo. Roxy estaba en el umbral, envuelta en una bata de seda rosa. Llevaba el pelo recogido en un moño descuidado y su rostro desmaquillado parecía más joven y vulnerable. «Pasad», les indicó con un gesto que entraran en la casa. «Acabemos con esto de una vez». Higgins entró primero, seguido del agente Jenkins. Elaine cerró la comitiva, observando con sorpresa cómo había cambiado el interior de su casa. Los cojines de colores vivos del sofá, los carteles de gritos en las paredes, las botellas de vino vacías en la mesita de café. Todo daba la impresión de una fiesta universitaria y no del nido familiar que esta casa había sido antaño. «Señorita Quint», Higgins sacó los papeles. «Según la orden de ejecución emitida por el Tribunal del Condado, estoy autorizado a hacer un inventario de sus bienes para satisfacer una deuda contraída con el First National Bank por valor de $32,450. También hay una orden para que comparezcas a declarar en un caso de fraude y robo». Roxy se puso aún más pálida, si eso era posible. «¿Qué fraude? Yo no he robado nada». «El salón de belleza Chic», dijo Higgins con ecuanimidad. $3,000 de la caja registradora. El dueño del salón presentó una denuncia. «Es un malentendido». Roxy se lamió los labios con nerviosismo. «Solo he cogido un anticipo. Iba a devolverlo». «Eso lo decidirá el tribunal», intervino el agente Jenkins. «Ahora el señor Higgins va a hacer un inventario de la propiedad». Roxy parecía acorralada. Sus ojos recorrieron la habitación como si buscara una forma de escapar. De repente se enderezó. «Tengo que llamar a mi novio. Él me lo explicará todo. Esta es su casa y todas las cosas que hay aquí son suyas». «No exactamente», objetó Elaine con calma, sacando los papeles. «La casa es mía. Aquí está el título de propiedad, el testamento de mis padres y todos los documentos de pago. Nathan Brooks vivió aquí como mi marido, pero nunca fue propietario de la casa». Higgins cogió los documentos, los examinó detenidamente. «Así es. Según estos papeles, Elaine Brooks es la única propietaria de la casa. Nathan dirá lo contrario». Roxy cogió el teléfono. «Confirmará que estoy aquí por invitación suya». «No importa». Higgins se encogió de hombros. «Aunque estés aquí con el permiso del señor Brooks, él no es el dueño de la casa. Solo la señorita Brooks puede decidir quién vive aquí». Roxy marcó el número, mordiéndose el labio con nerviosismo. El teléfono sonó durante un buen rato antes de que Nathan contestara. Roxy puso el altavoz. «Nathan, la policía y un agente judicial están aquí. Y tu mujer. Dicen que tengo que irme». «¿Qué?». La voz de Nathan sonaba somnolienta y confusa. «¿Roxy? ¿Dónde estás?» «En nuestra casa, por supuesto. ¿Dónde si no?» «Elaine me ha echado a la policía diciendo que la casa le pertenece». «¿Por qué es así?», dijo Elaine con calma. «Hola, Nathan». Una pausa, luego un suspiro. «Elaine, ¿qué ocurre?». «Señor Brooks», intervino Higgins. «Soy el alguacil Trevor Higgins. Tengo una orden de ejecución contra los bienes de la señorita Quint para el pago de una deuda. También tengo una orden para traerla a declarar en un caso de fraude». «¿Fraude?». La voz de Nathan cambió. «¿Qué fraude?». «Nathan, no les hagas caso», exclamó Roxy. «Es un error. Ven rápido, quieren arrestarme». «Señor Brooks», continuó Higgins, «la señorita Quint debe una importante cantidad de dinero a varios bancos. También se sospecha que ha robado fondos de su lugar de trabajo. Cumplimos la orden judicial». Se hizo un largo silencio. Luego Nathan dijo con voz inesperadamente firme. «Roxy, ¿es cierto? Tienes deudas». «¿Qué más da?». Ella se rió nerviosa. «Todo el mundo tiene deudas. Un poco de crédito, no pasa nada. Lo principal es que nos queremos». «¿Un poco?». Elaine ya no podía más. «Nathan, ella debe más de $100,000 a 5 bancos diferentes. Además, robó dinero del salón donde trabajaba. Es una estafadora profesional. Y no eres el primer hombre que usa como tapadera». «¡Eso es mentira!», gritó Roxy. «Nathan, no la escuches. Está celosa y quiere separarnos». «Señor Brooks», intervino el oficial Jenkins,
Todo lo que ha dicho su mujer es cierto. La señorita Quint tiene varios casos de fraude pendientes contra ella. Es una fugitiva de la justicia. Silencio de nuevo. Luego un suspiro pesado de Nathan. Roxy, dijiste que no tenías problemas con la ley, que tu ex novio te acosaba por celos. ¡Lo está haciendo!, exclamó Roxy desesperada. Todo es obra suya. Trabaja en un banco. Ha falsificado documentos. ¿5 bancos diferentes?, dijo Higgins con escepticismo. ¿Y la policía también? Nathan, por favor. Las lágrimas asomaron a la voz de Roxy. Tú me quieres. Ayúdame. La pausa duró tanto que Elaine se preguntó si se había roto la conexión. Finalmente, Nathan dijo en voz baja pero con firmeza. No puedo, Roxy. Si me has ocultado problemas tan graves, no sé qué más creer. Necesito tiempo para pensar. Nathan. Ahora Roxy estaba llorando de verdad. No me dejes. Te lo explicaré todo. Lo siento. Su voz sonaba distante. Ahora no puedo hablar. Necesito darle sentido a todo esto. La llamada se cortó. Roxy tiró el teléfono al sofá, hecha una furia. ¡Cobarde! Miserable y patético cobarde. Señorita Quint. Higgins abrió su maletín. Voy a empezar el inventario de sus posesiones. Por favor, indique qué objetos le pertenecen personalmente. Aquí no hay nada mío, le espetó Roxy. Todo pertenece a Nathan, o a ella. Señaló con la cabeza a Elaine. Solo soy dueña de la ropa y el maquillaje. ¿Y el coche?, preguntó Higgins. ¿El sedán rojo de la entrada? Roxy palideció. Es el coche de mi amiga. Me lo ha prestado. Qué raro. Higgins comprobó los papeles. Según nuestros registros, el coche está registrado a tu nombre. Y el banco está muy interesado en él, porque lleva 6 meses sin pagar el préstamo del coche. «¡No pueden llevarse mi coche!», exclamó Roxy. «¿Cómo voy a desplazarme?». «Me temo que ese no es mi problema», contestó Higgins con calma. «El tribunal ha decidido embargar sus bienes para saldar la deuda. El coche será incautado y vendido en subasta». Roxy tenía cara de haber recibido un puñetazo. Se hundió en el sofá, rodeándose la cabeza con los brazos. «No es justo. Todo el mundo está en mi contra». «Señorita Quint», se adelantó el agente Jenkins, «tiene que venir con nosotros a comisaría para testificar en el caso del robo del salón de belleza chic. Por favor, vístase y traiga lo necesario». «¿Y si me niego?», preguntó Roxy desafiante. «Entonces me veré obligado a detenerla por desobedecer la petición legítima de un agente», respondió el policía con indiferencia. «Créame, es mejor cooperar voluntariamente». Roxy lanzó una mirada de odio a Elaine. «¿Estás satisfecha? Me has arruinado la vida». «Arruinaste tu propia vida», replicó Elaine con calma, «cuando decidiste vivir del engaño y la manipulación, e intentaste quedarte con mi casa, lo único que me queda de mis padres. Así que no esperes compasión». Roxy resopló, pero guardó silencio. Se levantó y se dirigió al dormitorio para cambiarse. El agente Jenkins la siguió, deteniéndose en la puerta, no para mirar, sino para asegurarse de que el sospechoso no escapaba por la ventana. Mientras Roxy se recogía, Higgins continuó con el inventario de la propiedad. La mayoría de los objetos de la casa parecían pertenecer a Elaine o Nathan. Los efectos personales de Roxy se limitaban a ropa, cosméticos, un ordenador portátil y algunas cajas de chucherías. «No es mucho», comentó el alguacil. «Aunque lo vendiéramos todo, no sacaríamos más de $5,000. «¿Y el coche?», preguntó Elaine. «Con las cuotas impagadas del préstamo, le reportaría al banco unos 10,000. El resto habría que recuperarlo poco a poco, con los futuros ingresos de la señorita Quint. Suponiendo, claro está, que alguna vez empezara a trabajar legalmente». 20 minutos más tarde, Roxy salió del dormitorio, vestida con vaqueros y un jersey, con una pequeña bolsa en las manos. Llevaba la cara cuidadosamente maquillada y el pelo peinado. Ni siquiera en esta situación se había olvidado de las apariencias. «Estoy lista», dijo con fingida indiferencia. «Acompáñeme, agente». Señorita Quint. Higgins le entregó los papeles. «Aquí tiene el inventario de los bienes incautados. Su coche será remolcado dentro de 1 hora. Los objetos personales que no sean objeto de incautación podrán ser recogidos después de su declaración». Roxy cogió los papeles y se los metió en el bolso sin mirar. Se detuvo delante de Elaine antes de marcharse. «¿Sabes? Él nunca te quiso de verdad.
Todos estos meses ha estado diciendo lo fría y calculadora que eres. ¿Cómo está cansado de tu corrección? Conmigo era feliz. Tal vez Elaine se encogió de hombros. Pero le mentiste desde el principio. Lo utilizaste como has utilizado a todos los hombres antes que él. Así que no te corresponde hablar de amor verdadero. ¡Que te jodan!, siseó Roxy y se dirigió a la salida. El agente Jenkins la acompañó hasta un coche patrulla aparcado frente a la casa. Los vecinos se asomaron a sus ventanas, observando con indisimulada curiosidad. Martha estaba de pie en el porche, con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión de satisfacción en el rostro. Mientras el coche patrulla con Roxy se alejaba, Higgins se volvió hacia Elaine. Bueno, señorita Brooks, mi trabajo aquí ha terminado. En breve vendrá una grúa a recoger el coche. Todos los demás asuntos se tratarán en el juzgado. Gracias, señor Higgins, le agradeció Elaine sinceramente. Ha sido usted de gran ayuda. Solo hago mi trabajo, sonrió el alguacil. Y tengo que decir que es la primera vez que conozco a alguien que se alegra tanto de ver a un agente judicial. Elaine se rió. En mi caso, has traído liberación, no problemas. Cuando Higgins se marchó, Elaine se quedó sola en su casa. Por primera vez en días pudo respirar libremente, sabiendo que Roxy no volvería. Pero su alegría se vio ensombrecida por la comprensión de que su matrimonio probablemente había llegado a su fin. Elaine dedicó los días siguientes a restablecer el orden en la casa. El trabajo era más extenso de lo que había previsto. No solo tenía que devolver las cosas del garaje a su sitio, sino que había que limpiar a fondo todas las habitaciones. Roxy parecía haber dejado deliberadamente su huella por todas partes, desde el persistente olor a perfume barato hasta las manchas de vino en la alfombra del salón. Martha ayudó en todo lo que pudo. Trajo material de limpieza, pidió prestada una limpiadora de alfombras a vapor, incluso ayudó a mover muebles. La vecina, a pesar de su edad, era sorprendentemente enérgica y fuerte. No pasa nada, cariño, dijo mientras fregaba los armarios de la cocina hasta dejarlos relucientes. Pronto estará como nueva, y aún mejor. Elaine agradeció la ayuda y el apoyo. El trabajo físico le ayudaba a no pensar en las cosas dolorosas. La traición de Nathan, el hecho de que su matrimonio de 8 años probablemente había llegado a su fin, la incertidumbre del futuro. Al tercer día del desalojo de Roxy, cuando la mayor parte de la limpieza estaba hecha, Elaine se hizo cargo del estudio del segundo piso. Era una habitación pequeña con un escritorio, estanterías y una silla cómoda, un lugar donde a menudo trabajaba hasta altas horas de la noche en proyectos. Por suerte, Roxy no solía venir por aquí, y la habitación estaba casi inmaculada, con solo una capa de polvo cubriendo las superficies. Al limpiar el escritorio, Elaine se dio cuenta de que el cajón donde guardaba los documentos importantes estaba entreabierto. Qué raro, siempre lo tenía cerrado. El interior estaba desordenado. Las carpetas y los sobres estaban revueltos. Algunos papeles parecían arrugados, como si los hubieran revisado apresuradamente. Elaine empezó a revisar el contenido, comprobando que todo estuviera en su sitio. Pólizas de seguros, extractos bancarios, declaraciones de la renta. Todo parecía estar en su sitio, pero cuando llegó a la carpeta con las escrituras de la casa, se dio cuenta de que algunas de las páginas estaban volteadas y se veían marcas de lápiz en los márgenes. En una copia del certificado de titularidad, alguien, Nathan, a juzgar por la letra, había escrito «comprobar impugnabilidad» y «adquirido conjuntamente». En otra página había escrito «abogado Meyers» y un número de teléfono. El corazón de Elaine se apretó dolorosamente. Eso significaba que Nathan no se limitaba a dejar que Roxy se quedara en la casa, sino que buscaba activamente la forma de impugnar la propiedad de Elaine. Tal vez Roxy y él llevaban mucho tiempo planeándolo. Siguiendo con su búsqueda, Elaine encontró un papel arrugado en la esquina más alejada del cajón. Al desplegarlo, vio el esbozo de un plan escrito con la familiar letra de Nathan. 1. Elaine está de viaje de negocios. 2. R se muda. 3. R se muda. 4. R se muda. R se muda. 3 de marzo. Cambiar las cerraduras. 4. Reunirse con un abogado sobre los derechos de la casa. 5. Divorciarse. ¿Divorcio? Aquí está. Prueba de que Nathan no era una víctima inocente de las manipulaciones de Roxy. Era cómplice.
Planeaban apoderarse de la casa, tal vez incluso venderla y repartirse el dinero. Elaine sintió que las náuseas le subían a la garganta. 8 años de matrimonio. 8 años en los que había considerado a Nathan su compañero, su roca. Y durante todo ese tiempo probablemente él la había visto a ella y a su propiedad como una forma de enriquecerse. Después de fotografiar los documentos que había encontrado, Elaine los guardó en el cajón. Podrían ser útiles en el divorcio que ahora parecía inevitable. Esa noche, mientras terminaba de limpiar la cocina, sonó el timbre. Nathan estaba en la puerta, demacrado, con los ojos enrojecidos y una camisa arrugada. Llevaba un ramo de flores. ¿Puedo pasar?, preguntó vacilante. Elaine retrocedió en silencio dejándole entrar en la casa. Ignoró las flores. Has hecho mucho. Nathan recorrió con la mirada el limpio salón. Tenía buen aspecto. ¿Qué quieres, Nathan? Elaine cruzó los brazos sobre el pecho. Hablar. Dejó las flores sobre la mesita. Para explicarme. Sé que cometí un terrible error, pero quiero enmendarlo. ¿Arreglarlo? Elaine sonrió amargamente. ¿Cómo vas a arreglar exactamente la traición? ¿Cómo vas a enmendar el hecho de dejar que esa mujer tirara mis cosas, se apoderara de mi casa? ¿Cómo vas a arreglar el hecho de que hayas planeado quitarme la casa de mis padres? Nathan palideció. ¿De qué estás hablando? Nunca he planeado... No mientas. Elaine sacó su teléfono y le mostró las fotos de las notas que había encontrado en el escritorio. He encontrado tus notas. Roxy y tú planeasteis esto juntos. Apoderarse de la casa, tal vez incluso venderla. Nathan se hundió en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. No es lo que piensas. Sí, tomé notas, pero fue idea de Roxy. Nunca fue mi intención. Escribiste reunión con un abogado sobre los derechos de la casa. Lo interrumpió Elaine. Estabas buscando la forma de cuestionar mi propiedad. No niegues lo evidente. Estaba confundido. Nathan la miró suplicante. Roxy me convenció de que tenía derecho a una parte de la casa, que podía reclamarla como propiedad adquirida conjuntamente tras el divorcio. No comprobé los hechos, la creí. ¿Y dejar que tirara mis cosas? ¿Cambiar las cerraduras? Elaine negó con la cabeza. No intentes parecer una víctima de las circunstancias, Nathan. Tú tomaste tu decisión. Cometí un error. Se levantó, intentando acercarse a ella. Un terrible error. Pero te quiero, Elaine. Siempre te he querido. Roxy fue un borrón temporal. Un borrón que duró meses. Elaine dio un paso atrás, manteniendo las distancias. Me estabas engañando mucho antes de que me fuera de viaje. ¿Crees que no me di cuenta? Nathan bajó la cabeza. Estaba confundido. Creía que nuestro matrimonio había llegado a un punto muerto, que nos estábamos distanciando. Roxy apareció cuando yo era especialmente vulnerable. Sabe manipular, encontrar puntos débiles. Y tú dejaste que te manipulara porque te convenía. Elaine negó con la cabeza. Porque te ofrecía lo que querías. Atención, admiración, sexo sin compromiso. Y cuando te diste cuenta de que también podías quedarte con la casa, no pudiste resistir la tentación. Eso no es verdad, exclamó Nathan. Nunca quise quitarte la casa. Pero querías el divorcio. Elaine señaló el expediente. Punto 5. Divorcio. Con un signo de interrogación. Pero aún así, lo estabas considerando como una opción. Nathan guardó silencio, incapaz de encontrar las palabras para justificarse. Finalmente, dijo en voz baja. ¿Y ahora qué? ¿Vas a pedir el divorcio? Sí, respondió Elaine con firmeza. Nuestro matrimonio se ha acabado, Nathan. Puede que incluso antes de que llegara Roxy. Solo que no queríamos admitirlo. ¿Hay algo que pueda hacer para que cambies de opinión? Su voz era una mezcla de esperanza y desesperación. No, Elaine negó con la cabeza. Se han destruido demasiadas cosas. Demasiadas mentiras. La semana que viene me pondré en contacto con un abogado. Puedes quedarte con tus pertenencias, pero ahora, por favor, vete. Nathan parecía querer decir algo, pero cambió de idea. Caminó despacio hacia la salida y se dio la vuelta en la puerta. Sí que te quería, Elaine. A mi manera, pero te quería. No fue suficiente, dijo en voz baja cerrando la puerta tras él. En el silencio de la casa vacía, Elaine se permitió por fin llorar. No por la pérdida de Nathan,
sino por la pérdida de 8 años de su vida invertidos en una relación que había resultado ser una ilusión. Al día siguiente, Elaine llamó a su abogado, Leonard Fisher, y concertó una cita para hablar del divorcio. El proceso prometía ser relativamente sencillo. Ella era la propietaria exclusiva de la casa. Nathan y ella no tenían grandes adquisiciones en común, ni hijos. La principal dificultad era dividir las cuentas bancarias y los ahorros para la jubilación. No se preocupe, señorita Brooks, la tranquilizó Fisher. Dadas las circunstancias y las pruebas de las intenciones de su marido con respecto a la casa, el tribunal estará de su parte. Conseguiremos un reparto justo de la propiedad. Elaine también se puso en contacto con el trabajo, diciendo que estaba lista para volver. Robert Mills, su supervisor, se alegró de saber que los problemas con la casa se habían resuelto. «Vuelve cuando estés lista», le dijo. «Tu casa te está esperando». Por cierto, la presentación en Detroit causó sensación. Los clientes quieren implantar tu sistema de evaluación de personal ya el próximo trimestre. Esta noticia llenó de alegría a Elaine. En medio del caos de su vida personal, el trabajo seguía siendo una isla de estabilidad y éxito. 2 semanas después del desahucio de Roxy, Elaine volvió a la oficina. Sus compañeros la saludaron calurosamente, en especial Danielle, que parecía realmente preocupada por ella. «Estás estupenda», comentó la joven ayudante. «En serio, algo en ti ha cambiado». «Simplemente soy más libre», sonrió Elaine. «A veces la pérdida abre nuevas posibilidades». El divorcio iba más rápido de lo esperado. Nathan parecía resignado a lo inevitable y no cuestionaba los términos básicos. Su abogado, un joven llamado James Taylor, se puso en contacto con Fisher para discutir los detalles. «El señor Brooks reconoce que la casa es de su propiedad personal», le informó Fisher. «También acepta una división equitativa de los bienes adquiridos conjuntamente. Lo único que pide es poder pagar gradualmente su parte del préstamo bancario, ya que actualmente atraviesa dificultades económicas». Elaine acepta esta condición. A pesar de su resentimiento y frustración, no quiere vengarse de Nathan ni arruinarle la vida. Solo quería seguir adelante. Gracias a Martha, Elaine se entera de las noticias sobre Roxy. Tras declarar ante la policía, había sido puesta en libertad bajo fianza por su exnovio, el mismo al que había acusado de acosarla. «Dicen que sigue enamorado de ella», dijo Martha mientras tomaba una taza de té. «A pesar de todas sus travesuras, algunos hombres son incorregibles. Ahora se rumoreaba que Roxy vivía con ese hombre, un tal Brian Pierce, gerente de un concesionario de coches. El tribunal le dio una sentencia suspendida y le ordenó pagar sus deudas en un plazo determinado. Su coche se vendió en una subasta, pero los ingresos solo alcanzaron para cubrir una pequeña parte de la deuda. «Nunca lo pagará todo», dijo Martha sacudiendo la cabeza. «La gente así no cambia. Encontrará otra víctima y volverá a empezar». Elaine esperaba que Nathan hubiera aprendido la lección. Según conocidos comunes, alquilaba un pequeño piso en las afueras de la ciudad y se sumergía en su trabajo. A veces veía su coche por la calle. Tal vez aún albergaba esperanzas de reconciliación, o tal vez simplemente echaba de menos el hogar que había hecho suyo durante 8 años de matrimonio. 3 meses después, el juzgado formalizó el divorcio. Elaine recibió la notificación por correo, un sobre sencillo con papeles oficiales que confirmaban el final de todo un capítulo de su vida. Esperaba sentir tristeza o pesar, pero sintió un extraño alivio. Era como si por fin se hubiera quitado de encima el gran peso que había soportado durante años. Aquella noche, Elaine abrió una botella de buen vino y salió al patio trasero. El cielo nocturno estaba tachonado de estrellas, y el aire olía al jazmín que había plantado junto a la valla la primavera pasada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz y esperanza en el futuro. La vida iba mejorando poco a poco. En el trabajo, Elaine había recibido un merecido ascenso. Su sistema de evaluación del personal había tenido tanto éxito entre los clientes que Robert Mills la había nombrado jefa de recursos humanos con un considerable aumento de sueldo. «Te lo mereces», dijo entregándole un nuevo contrato. «Tu metodología podría convertirse en nuestro producto estrella». La casa también se estaba transformando. Con su nueva situación financiera, Elaine podía permitirse renovaciones largamente planeadas. Sustituyó los muebles viejos, repintó las paredes con colores claros y alegres y actualizó la cocina. Cada cambio parecía borrar las huellas del pasado, creando espacio para nuevos comienzos.
Marta aprobó la transformación. La casa parece más joven, dijo al contemplar el nuevo salón. Y tú también, querida. Era cierto. Elaine había cambiado, más segura de sí misma, más tranquila, más independiente. Se matriculó en el curso de fotografía que llevaba años queriendo hacer, pero que había ido posponiendo por falta de tiempo. Empezó a viajar más. Primero viajes cortos de fin de semana, luego viajes más largos a lugares que siempre había querido visitar. Un día, de vuelta de la compra, Elaine vio una figura familiar en la puerta de su casa. Nathan estaba de pie en la acera, mirando la fachada renovada del edificio. Parecía mayor, demacrado, con una chaqueta desgastada y el pelo crecido hacia atrás. Elaine detuvo el coche a su lado. «Hola, Nathan». Él se estremeció, como si despertara de un pensamiento profundo. «Elaine, lo siento, no quería molestarte. Pasaba por aquí y...» «No pasa nada», sonrió ella. «¿Qué tal estás?» «He estado mejor», se encogió de hombros. «El trabajo no va bien después de todo lo que ha pasado. La gente dice cosas diferentes». «Lo siento», dijo Elaine con sinceridad. «No lo sientas», negó Nathan con la cabeza. «Me lo merezco. La casa está muy bien. El cambio te sienta bien». «Gracias. ¿Quieres pasar a tomar un café?» Nathan parecía sorprendido. «¿Estás seguro?» «Es solo un café, Nathan», sonrió Elaine. «Podemos ser personas civilizadas». Tomaron café en la cocina, hablando de temas neutros. Trabajo, conocidos comunes, noticias de la ciudad. Nathan le contó que su compañía de seguros había reducido su plantilla y que tenía que encontrar un nuevo trabajo. Ahora trabajaba como consultor para una pequeña empresa por mucho menos dinero. «¿Y Roxy?», preguntó Elaine con cautela. «¿Seguís en contacto?» «No», Nathan negó con la cabeza. «Solo la he visto una vez desde el juicio, cuando vino a pedirme dinero. Le dije que no y montó un escándalo. Desde entonces, todo está tranquilo. Dicen que ha vuelto con ese tal Brian». «¿Por cuánto tiempo?» «No lo sé», suspiró Nathan. «Parece que se valen el uno por el otro. A los dos les gusta vivir a costa de los demás». Al salir, se detuvo en la puerta. «Gracias por el café y por no odiarme. Yo en tu lugar lo haría». «El odio es demasiado duro», replicó Elaine. «Destruye al que odia en primer lugar. Prefiero seguir adelante». «Siempre has sido más sabia que yo», sonrió Nathan con tristeza. «Que tengas suerte, Elaine. Te mereces ser feliz». Cuando se marchó, Elaine no sintió ni remordimientos ni nostalgia, solo la serena certeza de que su decisión había sido la correcta. Sus caminos se habían separado y cada uno tenía que seguir el suyo. Había pasado un año desde que Elaine regresó de su viaje de negocios y encontró su casa invadida. Un año de cambios, crecimiento y nuevos comienzos. Su carrera estaba floreciendo. El sistema de evaluación de personal que había desarrollado se estaba implantando en empresas de todo el país. Viajaba con frecuencia, impartía cursos de formación y daba conferencias. La casa, que había sido un campo de batalla, volvió a ser un refugio acogedor. Elaine la había renovado por completo, conservando solo algunas cosas muy queridas para ella. La silla de su padre, fotos de sus padres, libros que había leído de niña. El resto era nuevo y reflejaba sus gustos y necesidades actuales. Marta le había contado que Roxy y Brian habían roto tras otro escándalo. Se rumoreaba que ella volvía a tener deudas con los acreedores y se escondía de los alguaciles. Algunas personas nunca aprenden de sus errores. Nathan, incapaz de encontrar trabajo en Carlsbad, se trasladó a San Diego. Sus conocidos comunes decían que estaba intentando empezar de nuevo. Nueva ciudad, nuevo trabajo, nueva relación. Elaine le deseó suerte. Ella misma no tenía prisa por empezar una nueva relación sentimental. Dedicó este año a sí misma, sus intereses, sus deseos, sus sueños. Quizá en el futuro estuviera preparada para volver a dejar entrar a alguien en su vida, pero ahora mismo estaba bien como estaba. Una tarde, sentada en el patio con una copa de vino y un libro, Elaine se sorprendió a sí misma pensando que sentía verdadera felicidad. No una alegría exuberante, ni un placer pasajero, sino una profunda y tranquila satisfacción con la vida. Casa, trabajo, amigos, libertad, todo lo que necesitaba estaba con ella.
Todo lo que había perdido resultó no ser tan necesario. A veces hay que perder algo para ganar algo más valioso, uno mismo. Elaine levantó su copa, mirando al cielo estrellado. Por los nuevos comienzos, susurró sonriendo a sus pensamientos.